¿Alguna vez te has preguntado por qué los sucesos más crueles y extraños ocurren en fechas muy similares? Por ejemplo, a lo largo del año se registran muy pocas tragedias, pero en un mes determinado se produce una reacción en cadena, aparecen más y más personas que pierden la vida, una tras otra, como si estuvieran ocurriendo por pura moda. Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, damas y caballeros. Yo soy Zeta. Bienvenidos a un nuevo video. Hemos observado en los últimos días, en países como Paraguay, se han registrado varios sucesos perturbadores. Por ejemplo, esta mujer que apuñala sin piedad a su pareja, supuestamente agresora, siendo 14 estocadas en total. Pero aún más llamativo es con qué tranquilidad confiesa los hechos, y por si fuera poco, se toma una foto así después de todo lo ocurrido. Una particularidad de los psicópatas es que no se muestran arrepentidos de los crímenes realizados, y en muchos casos los confiesan como si fuera algo totalmente normal. Justo le he visto abriendo la ladera de espalda. Rapidísimo saqué y le metí 3 veces. Pa. 5 litros de sangre ya estaba en el piso así, ya se empezó a sangrar. Y agarró y se tiró encima de mí, me caí yo y me quería quitar el cuchillo y yo atajé, por eso es que tengo todo cortado mi mano, porque yo atajé los lados de la parte del filo, así apreté fuerte para que no me quite. Y después ya no podía más y se cayó hacia un costado. Y salió afuera y por su forma de ser, como yo le di, yo dije, este tipo no se va a morir, capaz no se va a morir, se vaya al hospital, va a salir y se va a querer vengar, le voy a matar bien nomás, ya dije así. Me fui, volví a sacar el cuchillo y le metí 4 veces más en su estómago y en su corazón. Y después me senté así y le dije, decime una cosa, ¿quién es el loco? ¿Vos o yo? Le dije así. Vos, me dijo. Después hizo así, ya expiró. Y la amo. Otro caso registrado en estos días es un quíntuple homicidio ocurrido en la ciudad de Asunción, donde el principal sospechoso del caso es un joven de 19 años. Este, supuestamente solo, cosa que no es muy creíble, logra acabar con la vida de un hombre adulto con 7 puñaladas, algunas tan profundas que pudieron romper sus huesos. La segunda víctima, una mujer con el rastro de un contundente golpe de puño en la cara y una lesión irreparable en su pulmón, lo que le provocó una muerte lenta y dolorosa. La tercera víctima, un infante, y atiendan bien esta parte, encontrado muerto de asfixia y en post-mortem apuñalado 17 veces. Además de esto, 2 víctimas más cuya causa se desconoce. Es algo totalmente enfermo. ¿Cómo puede una persona hacer eso? También se destaca la increíble fuerza con que el agresor atacó a sus víctimas. Estamos hablando de fuerzas no muy comunes en seres humanos. Y existen muchos casos más que se pueden encontrar por estas fechas navegando un poco en internet. Por mencionar algunos de ellos, homicidios entre narcotraficantes, atentados terroristas, asesinatos en masa, accidentes brutales en condiciones increíbles, parejas que se atacan brutalmente, hinchas violentos armando desastres, manifestaciones, un estudiante atacado mortalmente, una niña de 12 años encontrada sin vida en la calle, un niño de 8 años desaparecido, un niño ahogado por causa del hambre y muchas cosas más. Lo que queremos enfatizar en este video es cómo estos hechos ocurren como una reacción en cadena, como si se tratara de una enfermedad social, además de muchos fallecimientos registrados por presuntas causas naturales, enfermedades y accidentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué todo ocurre en estas fechas? Algunos pensamos que podrían tratarse por todas las cosas que se practican en Halloween. Es bien sabido que existen grupos religiosos, obviamente no cristianos, sino adoradores del mal, que realizan cultos realmente perturbadores,
como el sacrificio de inocentes y toda clase de sacrilegios contra cosas sagradas. El 31 de octubre es la fecha más célebre para los brujos, la fecha en que se lanzan a un nuevo año sombrío. Una página vocera de brujos, Witchbox.com, anuncia que el renombrado autor Tex Mars afirma que, en la semana antes del Halloween, varios niños serán raptados por brujos y serán dados como niños perdidos. Acá les dejo 2 ejemplos de estos casos sucedidos en otros países. Inclusive tenemos en el país un caso de un niño desaparecido misteriosamente. No digo que este sea el caso, sino que llama mucho la atención. Porque la fecha es el 8 de octubre. El niño se encontraba jugando en el patio de la casa y de un momento a otro desaparece. El lugar es una zona rural rodeada de un estero profundo. Según los testigos, el niño jamás podría cruzarlo sin ayuda. Lo único que se pudo encontrar fue el pantalón de la criatura a varios kilómetros de su casa. Lo único razonable es pensar que lo hizo algún familiar cercano. En Paraguay también existen practicantes de brujerías. Uno de los lugares que son utilizados para llevar a cabo estos ritos es el ex castillo de Micaela Yajarí, a quien ya mencionamos en un video anterior en el canal. Por eso nos preguntamos, ¿todo esto que está sucediendo tendría algo que ver con la celebración de esta fiesta? Es bien sabido que muchas de las desapariciones son directamente ligadas a estas prácticas, pero ¿qué pasa con las demás desgracias? Bueno, obviamente la gran cantidad de atrocidades y energías negativas crea un hueco en la sociedad, pues esto es precisamente lo que quieren lograr. Cada vez hay más gente contagiada con estos ritos, y cada vez más gente que agarra esto como un juego o tradición, que por cierto no tiene nada que ver con nuestra cultura. Ahora, me pregunto, ¿por qué celebraría yo este tipo de actos como una fiesta? ¿Por qué representaría yo a unos ocultistas que hacen toda clase de atrocidades? ¿Por qué tengo que disfrazarme? Estas son algunas preguntas que necesariamente debemos hacernos. La respuesta la dejo a tu cargo. Si quieres puedes dejármela en los comentarios. Saludos y nos vemos en el próximo video de Z Historias. Y recuerden, estén siempre del lado de la luz. Buenas noches.